Mundo Yoruba. Patakis. El tesoro de Iroso. Había un hombre que se encontraba muy mal de situación. Por donde quiera que metía la cabeza todo le salía mal. Un día decidió ir a ver a Orula para que lo registrara. El adivino le dijo que su desgracia venía por su propia cabeza, que había sido malagradecido y por eso ahora tenía a la muerte atrás. Para salvarlo le indicó hacer rogación con una lata de po, 2 gallinas, 2 pollos y la ropa que llevaba puesta, y luego ponerla al pie de un árbol seco. Cuando hiciera esto sentiría un ruido muy grande, pero que no se asustara y mirara a ver por qué se había producido. Mucho sacrificio tuvo que hacer el hombre para obtener las cosas necesarias para el Ebo, pero al fin lo hizo. Buscando un árbol seco para depositarlo, llegó al jardín de un castillo en ruinas, donde encontró el lugar apropiado. No más viró la espalda y un ruido estremecedor le hizo correr, pero recordando las palabras del sabio regresó al lugar. Al pie de un muro recién caído encontró un gran tesoro, propiedad del antiguo dueño del lugar y que nadie había podido descubrir. Cuando la fortuna sustituyó a la miseria, el hombre se tornó vanidoso y olvidó a Orula, así como a todos los que lo habían ayudado, pero su felicidad duró poco, pues volvió a quedar en la pobreza, ahora para siempre.